Hola y bienvenidos a Referentes de Inversión. Este es el tercer capítulo de Hablando de Mercados, el espacio en el que desde Deutsche Bank España analizamos la economía, los mercados y sus implicaciones para las finanzas personales. Soy Juan Briz, director de comunicación de Deutsche Bank en España, y para este análisis nos acompaña Rosa Duce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank en España. ¿Qué tal, Rosa? Pues muy bien, un placer repetir aquí todos los meses. Sí, ya empezando ahora el mes de junio. Además, de verdad. Dejando un mayo, bueno, pues vamos ya al lío, ¿no? Dejando un mayo en el que han pasado muchas cosas. ¿Cuáles son los puntos clave que señalarías del mes de mayo para los mercados? A ver, yo creo que había como dos citas, ¿no? Lo hablábamos el mes pasado, había dos citas en la agenda. La primera, como siempre, el IPC americano, que se publicó el día 15, y luego teníamos los resultados de Nvidia. En el caso del IPC americano, pues la verdad que fue mejor. Llevábamos enero, febrero, marzo con cifras de inflación peores de lo esperado, y en este caso en mayo tuvimos, el dato de abril fue mejor. Y luego, efectivamente, una semana después publicó resultados Nvidia, que era la última de las 7 magníficos que tenía que publicar, Sí. y salió con resultados muy buenos. Sí, y esto sí. hizo pues que el mercado generara cierta alegría, que es verdad que en estos últimos 2 o 3 días del mes se ha frenado un poquito, pero en cualquier caso sí que había cierta alegría ligada a estos dos factores. Bien, alegría, te quedas la incertidumbre esta de los resultados y también en la inflación, que ha sido mejor en Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que habrá rebajas de tipos ya, Rosa, en Estados Unidos pronto? No. ¿Y en Europa? Bueno, a ver, en Estados Unidos yo creo que lo que hemos visto durante todo el mes es una serie de datos mixtos, porque es verdad que mejoró la confianza del sector manufacturero, mejoró también la confianza de los consumidores, pero por ejemplo se ha publicado la revisión del dato de crecimiento del PIB del primer trimestre y ha sido una revisión a la baja precisamente porque han revisado a la baja el consumo. O sea que los datos en Estados Unidos no están dando todavía una señal clara de que por dónde va la economía americana. Desde luego no lo suficiente como para que la Fed esté muy dispuesta a bajar los tipos muy rápidamente. Y la inflación es verdad que hemos tenido un mes mejor, pero evidentemente eso ha sido un mes, tenemos que esperar un poco más. Así que yo creo que efectivamente en el caso de Estados Unidos la Fed va a esperar. ¿Hasta cuándo? Pues probablemente en junio desde luego no va a bajar, en julio probablemente tampoco, quizás se puede abrir una ventana en septiembre, pero si no, nos vamos a ir a diciembre. Y el BCE que preguntabas, pues sí, el BCE aquí está mucho más claro. El BCE ha seguido durante el mes de mayo confirmando que el día 6 de junio va a bajar los tipos. O sea, que ya va a bajar. Sí, va a bajar los tipos el día 6. Pues pero eso sorprende un poco, ¿no? Que sea el primero en bajar, porque también veo como una situación un poco ambivalente en Europa. Vemos mejores perspectivas económicas. Hasta en Alemania, el motor de Europa, pues allí parece que están respirando, pero por otra parte, o sea, no parece que hay señales también mixtas en Europa. ¿Qué está pasando? Sí, es verdad que si miras un poco solo la economía, parece que la economía europea como que ha tocado fondo y empieza a remontar, y más si empiezan a subir los tipos, que probablemente a final de año todavía veamos mejor comportamiento económico, y sin embargo la economía americana es la que parece que tener más ahora ciertas señales de debilitamiento, ¿no? Entonces sorprende que sea el Banco Central Europeo el que vaya a bajar primero. Sí, es paradójico, Sí. la verdad. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando miramos realmente el crecimiento en Europa es un crecimiento muy débil. Estamos hablando de unas cifras de crecimiento muy bajas. Realmente la subida de los tipos de interés pues ha hecho daño a la economía, y el Banco Central Europeo, si tiene cierto conformismo en cuanto a que la inflación se está comportando razonablemente bien, pues hombre, lo normal va a bajar los tipos, aunque tampoco esperemos que vaya a bajar los tipos agresivamente ni que va a volver a niveles del cero, porque esto no va a pasar. A mí oigo bajada de tipos y me parece que va, como suena bien para la renta variable, ¿no? Pero bueno, los que hemos estado invertidos en renta variable, yo me preguntaba si este año se cumple el dicho este de sell in May and go away, que es algo así como vende en mayo y te vas del mercado, ¿no? Y es verdad que las bolsas han subido bastante en la primera parte del año. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que es un momento en el que pues podríamos hacer esas ganancias y pasarnos a inversiones más conservadoras, o puede seguir subiendo el mercado? ¿Qué opinas? Pues es verdad que esta es Vaya la pregunta. pregunta, No, esta es la pregunta que te hace todo el mundo, ¿no? Es como, esto ha subido tanto que, pues a ver si ya es momento de vender porque ha subido muchísimo, ¿no? Claro, pero si miramos un poco, cuando el mercado sube, hay que pensar un poco por qué sube. Si es una burbuja porque ha habido, ¿no? En la época de los famosos .com en su momento, ¿no? Si ha habido realmente una burbuja o realmente lo que hace que el mercado esté subiendo tiene sentido. Y es ahí yo creo la gran diferencia. Cuando estamos viendo ahora las subidas de las famosas empresas tecnológicas o incluso muchas grandes empresas europeas, realmente esa subida se justifica
en que realmente los beneficios están acompañando. Hemos visto los resultados de las 7 magníficas, hablábamos antes de los de Nvidia, pero también las empresas europeas han sacado muy buenas cifras, el sector financiero europeo también ha sacado muy buenas cifras. Es decir, que realmente están acompañando los beneficios a estas valoraciones. Si piensas, estamos hablando de un mundo en el que los tipos de interés van a bajar, ¿vale? Que van a bajar más tarde de lo que se esperaba en el caso de Estados Unidos, pero van a bajar. En Europa van a empezar a bajar ya. La economía parece que hemos pasado lo peor, que después de una subida de tipos durante tanto tiempo tan altos, parece que hemos pasado lo peor y las economías han aguantado bien. Por tanto, para los beneficios es positivo. El riesgo de recesión ahora mismo es muy bajo. Además, la inflación se está comportando bien. De nuevo, no está bajando todo lo que le gustaría a los bancos centrales deprisa, pero se está comportando bien. Estamos muy lejos de los máximos de 2022. Muy bien. Entonces, al final, bueno, pues desde el punto de vista del mercado, realmente las subidas sí que se apoyan en los beneficios. Y si ya nos vamos a las empresas tecnológicas americanas, ¿no? Que realmente no son tecnológicas porque están, como sabes, repartidas en varios sectores, es que son las que realmente se está viendo que está marcando todo el beneficio de esta nueva revolución tecnológica, ¿no? La inteligencia artificial, la computación en la nube, lo hemos hablado otras veces. Sí. Por tanto, se justifica esa prima de valoración por eso. De acuerdo, o sea que entramos en el verano con cierto optimismo, sobre todo Estados Unidos, Europa, pero quería preguntarte también por qué está pasando con China, ¿no? Porque empezábamos el año pensando que no tenía muy buenas perspectivas y ahora va remontando. Y también para ampliar ese ángulo de vista en el podcast, ¿qué está pasando en China? ¿Cómo lo ves? ¿Van mejor? A ver, el mes de abril ya fue bueno para la bolsa china, el mes de mayo ha sido razonablemente positivo, es verdad que con más volatilidad. El gobierno chino la semana pasada justo publicó una serie de medidas para intentar impulsar el mercado inmobiliario que creemos que van a ser fundamentales. Ellos llevan ya más de 3 años intentando reestructurar el sector inmobiliario para devolver la confianza a las familias. Las últimas medidas pues hacen cosas que tienen, hasta cierto punto lo piensas y tienen sentido, ¿no? Pues tienen un montón de promociones inmobiliarias sin terminar o que se han quedado paradas. Sí. Pues lo que ha hecho el gobierno chino es permitir a las autoridades locales, les va a financiar para que lo compren ellas y saquen vivienda social. Pues de esa forma, bueno, sirve para sacar todas esas viviendas al mercado y además para dar facilidad de entrada al mercado de la vivienda a la gente joven, porque uno de los problemas que tiene China es que la tasa de paro de la gente joven es muy alta. Luego también están mejorando mucho las condiciones de las hipotecas para que se pueda facilitar el acceso a la hipoteca bajando las entradas, ¿no? Lo que tiene que dar de entrada para poder acceder a la vivienda. Han bajado los tipos de interés, están dando muchas ayudas en política fiscal. Realmente están dando muchos pasos para intentar que el consumo se recupere. De momento, es verdad que hemos visto mejores. Yo creo que el comportamiento de la bolsa china se empieza a ver mejores cifras. También muy dispersas, porque depende un poco. Pero en general la percepción es que la economía parece que está mejorando. Ya el primer trimestre fue mejor de lo esperado. Por tanto, bueno, si China va remontando, la verdad que es muy buena noticia para todos. Muy buena noticia. Mucho de lo que hemos visto de mejor en Alemania pues se refiere a que China también está remontando. Claro. La zona asiática, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que en esa recuperación que vemos de la economía mundial a final de año tiene mucho que ver el mercado chino y, de hecho, nosotros por primera vez empezamos a pensar que la bolsa china es una buena alternativa en la segunda mitad del año. De acuerdo, Rosa. Pues gracias por esa visión tan completa, global. Y ahora vamos a pasar al espacio para pensar despacio. Vamos a dar algunos datos, alguna información sobre un tema que es quizá más importante, clave este mes. Y este mes tenemos un mes interesantísimo en lo económico, pero hay una fecha clave que es el fin de semana próximo, el 8 y 9 de junio, las elecciones al Parlamento Europeo. Y quería reflexionar un poco sobre ellas. Empezaría con una pregunta general. ¿Cómo ves tú el efecto en la economía europea de lo que puedan ser estas elecciones y sus resultados? Pues mira, cuando hablábamos de fechas, ¿no?, claves del mes, efectivamente las elecciones europeas son un punto fundamental para nosotros, los europeos. Yo creo que no le damos la importancia que tienen muchas veces estas elecciones. Le damos siempre cuando hay elecciones en España o en cualquier otro país europeo, parece que las elecciones europeas le damos menos importancia que las elecciones legislativas, ¿no?, del propio país. Pero tienen mucha importancia. Tienen mucha importancia porque al final todas las políticas europeas se implementan en los países. Claro. Entonces, la política agraria común, la política de pesca, cualquier directiva comunitaria hay que implementarla en Europa, en el resto de los países. Por tanto, lo que se decide en Europa es muy importante. Lo que pasa es que esta vez parece que se va a hablar mucho más de defensa, porque con lo que está pasando en el mundo, pues las partidas de defensa son las que, como estamos viendo en todos los países, están creciendo. También se va a hablar mucho de inmigración.
y probablemente sale algo menos de lo económico, pero no deja de ser algo que yo creo que también tiene gran importancia para ellos, aunque no esté no lo veamos en la primera línea de la campaña electoral, ¿no? Pero todo el tema de competitividad europea es algo que tienen que revisar. Mejorar la competitividad europea. Sí, y lo que pasa, y luego para los mercados, la verdad que para los mercados prácticamente tiene muy poquito efecto. Muy poco porque ya después de la crisis de deuda del año 2012, cuando vimos lo que pasaba en Grecia, en Irlanda, ¿no? El paquete de ayuda a España, ya no hemos vuelto a saber eso. Ya nadie cuestiona la unidad europea. Ya no se cuestiona que Europa se vaya a romper, como pasaba entonces, y las primas de riesgo lo están demostrando. Entonces da igual cómo quede el Parlamento, que las primas de riesgo se van a mantener en niveles bajos, ¿no? En Europa tenemos ahora mismo niveles de gobierno de todos los colores y las primas de riesgo se mantienen. Y eso es porque hay una percepción de que esto no se va a romper y de hecho se sigue avanzando. No tanto a lo mejor como nos gustaría, pero se sigue avanzando. Y me has hablado de algunas prioridades, defensa, etcétera, pero ¿a qué desafíos crees que se enfrenta Europa en el largo plazo, en el contexto de esta conversación que tenemos nosotros para lo que son los mercados y el cambio de la posición competitiva de Europa? A ver, yo creo que Europa tiene muchos problemas estructurales. Uh-huh. El mundo está cambiando. Yo no soy una experta, ¿no? Pero los que saben de esto te dicen que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, la computación en la nube, todo lo que se está desarrollando a nivel tecnológico es una revolución tecnológica comparable a la que hemos tenido en el pasado, ¿no? Cuando el siglo XIX o inicio del siglo XX. Uh-huh. Por tanto, esa revolución tecnológica, quien está efectivamente liderándola no es Europa, sino que la está liderando Estados Unidos y China, y esto yo creo que todos lo sabemos. Pero no pasa nada, no hace falta que seas el líder, puede ser un perfecto seguidor, y yo creo que en Europa tenemos empresas muy buenas que pueden ser seguidoras perfectamente de esas nuevas tecnologías. Son importantes porque Europa tiene problemas de demografía, tiene problemas de deuda, tiene un modelo social muy costoso que queremos mantener y por tanto necesitamos tener un crecimiento potencial más alto, y ese crecimiento potencial hoy en día es muy bajo. Y para poder crecer más y tener más potencial de crecimiento necesitas ser mucho más productivo, mucho más competitivo. Uh-huh. Cuando yo hablaba de las elecciones europeas, esto es un factor que Europa tiene que trabajar mucho, porque Europa cada vez hay más competencia en el mundo y las empresas tienen que ser mucho más competitivas. Los fondos Next Generation son un ejemplo, ¿no?, de cómo Europa puede trabajar junta. Pero no solamente eso, hay que utilizarlos bien, hay que implementarlos bien, hay que conseguir subirnos a esta nueva, ¿no?, tecnología, apostar por todo lo que tiene que ver con la transición energética y con eso intentar crecer, intentar mejorar el crecimiento potencial para que con ese crecimiento podamos sostener nuestro sistema económico, ¿no? De acuerdo, Rosa, pues me quedo con esa idea de la importancia de participación en este proceso de elección en Europa, la oportunidad de ese crecimiento potencial que tenemos con las nuevas tecnologías en particular. Y ahora vamos a pasar a tu capítulo, yo creo, favorito dentro de nuestro hablando de inversión, hablando de mercados, que es el Fast Check. Vale. El Fast Check, en el que hacemos una pregunta y nos tienes que responder rapidito, en los menos segundos posibles, ¿vale? Venga, empezamos el Fast Check. ¿Qué cifra puede marcar la economía en junio? Pues voy a ser repetitiva. Otra vez el IPC de Estados Unidos, que se publica el día 12. Ese va a ser clave para ver si efectivamente la tendencia va a la baja, como vimos antes, o se mantiene ahí alta. ¿Quién será el personaje del mes? En este caso, la presidenta del BCE, Lagarde, porque parece que van a bajar los tipos el día 6 de junio y esto es un cambio con respecto a los últimos 2 años. ¿De dónde puede llegar alguna sorpresa este mes? Quizás las materias primas, sobre todo el petróleo, uh-huh, porque estamos pendientes de que la FED decida o no prolongar los recortes de producción más allá del día 30 de junio o cerrarlos. ¿Y alguna otra fecha a tener en cuenta este mes? Tenemos muchas. Tenemos el día 6, hemos dicho que es el Banco Central Europeo, el 12 tenemos reunión de la FED, tenemos reunión del Banco de Inglaterra, reunión del Banco de Japón, el del 13 al 15 es el de la reunión del G7 y luego, por supuesto, las elecciones europeas. Pues menudo mes que nos espera. Gracias. Además, de verdad. Pues ya despedimos nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, pues les recordamos que estamos en las principales plataformas de audio y de vídeo a su disposición, que para próximas ediciones esperamos que nos pasen sus comentarios o sus sugerencias, temas en los comentarios de YouTube y en Spotify en particular. Y te agradezco, Rosa, tu tiempo y tu explicación y nos vemos el próximo mes. Siempre es un placer. El mes que viene nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos.